Era una maestra de primaria afroamericana criada en un hogar lleno de música y orgullo cultural. En su corazón, Michael Jackson no era solo un artista. Era un símbolo imponente para toda una generación de personas negras. Toda su vida soñó con conocerlo. Y finalmente sucedió. Pero no de la forma en que ella esperaba. Ocurrió en una realidad aterradora. Entonces, ¿por qué el rey del pop estaría sufriendo tormentos en el infierno? ¿Existe un oscuro secreto oculto al mundo? Mira este vídeo hasta el final para descubrirlo. Antes de que comience la historia, por favor, deja tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti. Y al hacerlo, también estás ayudando a difundir la luz de la verdad por todo el mundo. No olvides darle me gusta y suscribirte a Historias Bíblicas Eternas para que testimonios como este sigan despertando a las miles de almas que aún duermen en la fe. Ahora, escuchemos su testimonio. Me llamo Lucy y siempre me he enorgullecido de ser una mujer afroamericana. Tenemos nuestros íconos, personas que hicieron historia. Y en mi corazón, Michael Jackson siempre fue uno de los más grandes. Desde pequeña, creciendo en un pequeño barrio del sur de Atlanta, lo vi como parte de mi infancia, un símbolo de talento, triunfo y orgullo negro. Su música resonaba en nuestra casa cada fin de semana, sonaba en el auto de mi padre cuando nos llevaba a la iglesia y llenaba cada reunión familiar donde generaciones se reunían, cantando canciones como Man in the Mirror y All the World. Michael no era solo un cantante. Era él. El sueño de toda una generación de personas negras. El sueño de vernos brillar en este mundo. Llevé ese amor a la edad adulta. Me convertí en maestra de primaria, enseñando a los niños sobre historia, música y el orgullo de saber de dónde vienen. Les enseñé sobre Harriet Tubman, sobre Martin Luther King Jr. Y, por supuesto, sobre Michael Jackson. En cada aula, tenía un pequeño rincón con su foto porque creía que era la prueba viviente de lo que la gente negra podía lograr si se atrevía a soñar, a intentarlo. Mi familia no era adinerada, pero vivíamos en el amor y la fe. Tenía un marido maravilloso. Trabajaba en correos. Y 2 hijos que amaban la música tanto como yo. Siempre les dije que si tuviera un deseo, desearía conocer a Michael Jackson solo una vez en mi vida, aunque fuera por unos segundos. Creía que si lo conocía, le agradecería las canciones, la esperanza y por darle a una niña como yo un modelo a seguir con el que soñar. Pero nunca imaginé que ese sueño se haría realidad de una manera que jamás me atreví a imaginar. Siempre he creído en Dios, he ido a la iglesia, he rezado, pero nunca comprendí del todo el peso de la eternidad hasta ese fatídico día. Fue una experiencia que jamás podré olvidar. Una experiencia que me dejó temblando, humilde y con la misión de advertir al mundo. Ese día comenzó como cualquier otro. Sin presagios, sin truenos, sin una sensación extraña en el aire. Me desperté por la mañana, le preparé café a mi esposo y le cepillé el pelo a mi sobrina para prepararla para la escuela. Recuerdo que llevaba un vestido azul claro de flores, ese que mi esposo siempre decía que era tan Lucy, brillante y lleno de vida. El cielo estaba inusualmente hermoso ese día, y sentí una extraña necesidad de agradecer a Dios más de lo habitual. Pero dejé de lado esa sensación como una brisa pasajera. Al mediodía, mientras estaba en el patio trasero recogiendo verduras para la cena, de repente sentí un mareo. Un dolor agudo, como una cuchilla, me atravesó desde la base del cráneo hasta la coronilla. Me desplomé en el jardín que había cuidado durante tantos años, con las manos aún agarrando un manojo de hojas de mostaza frescas. El mundo entero se oscureció. Ya no podía oír nada, solo una extraña quietud que me arrancaba de mi cuerpo. Al abrir los ojos, me encontré en un lugar extraño. El aire era suave. El suelo bajo mis pies brillaba como oro pulido, y a mi alrededor se sentía una profunda paz. Antes de que pudiera siquiera empezar a comprender lo que estaba sucediendo, sentí una poderosa presencia detrás de mí. De repente, una figura emergió de la luz. Era él, Jesús.
Su presencia era a la vez reconfortante y aterradora. Ninguna palabra humana podría describir la majestuosidad que presencié. Todo su ser irradiaba luz, no luz física, sino la luz de la santidad, brillante, eterna, intacta por una sola mota de polvo terrenal. Su túnica parecía tejida con rayos de luz, ondeando a pesar de la ausencia de viento. Su cabello era suave como la seda, pero cada hebra brillaba como si hubiera sido iluminada por un rayo celestial. Sus ojos eran como fuego, atravesándome como si pudieran ver cada rincón oculto de mi alma. No podía soportarlo, no por miedo, sino porque su presencia era demasiado sagrada, demasiado magnífica para que una frágil humana como yo la soportara. Caí de rodillas, con lágrimas en los ojos y el corazón temblando. No por miedo al juicio, sino porque sabía que estaba ante el ser más grande del universo. Lucy, me habló, y su voz era como el sonido de 1000 aguas impetuosas. Te he traído aquí para mostrarte lo que debes decirle al mundo. Muchos viven en la ignorancia, sin ser conscientes de las consecuencias eternas de sus decisiones. Antes de que pudiera responder, Jesús me tomó de la mano y comenzamos a ascender al cielo. La luz a mi alrededor se volvió cada vez más radiante, como si cada sombra del universo se desvaneciera. Cada paso que daba junto a Jesús me acercaba a algo indescriptible. Y entonces me encontré ante las puertas del cielo. Nada en el mundo físico podía compararse con la vista que tenía ante mis ojos. La puerta no era solo enorme. Era un símbolo viviente de poder, santidad y gloria absoluta. Sus brillantes diseños parecían tallados en luz pura. Cada detalle era sagrado, como si hubiera sido grabado por el mismísimo aliento de Dios. Todo el espacio vibraba con una santidad tan abrumadora que me estremeció el alma. Ante la puerta había una fila interminable de personas, cada una esperando su turno para ser juzgada. En sus rostros vi una extraña mezcla de esperanza y miedo, como si sus corazones se estremecieran, sabiendo que ya nada podía ocultarse. No había abogados defensores, ni excusas, ni más oportunidades de arreglar las cosas. 3 ángeles custodiaban la puerta, altos, poderosos y asombrosamente hermosos, pero tan solemnes que su sola mirada podía impedir que cualquiera diera un solo paso fuera de la línea. Pero lo que más me impactó fue la presencia de un ángel extraño, uno cubierto de ojos. Cientos, quizás miles, de ojos cubrían el cuerpo de este ser celestial. Cada ojo estaba abierto de par en par, vivo, escudriñando lo más profundo de cada alma. No era un juicio como el que conocemos en la tierra. Era la mirada de la verdad absoluta, imparcial, sin emociones, impasible ante ninguna palabra. Uno a uno, cada persona se presentó ante el ángel. No se hicieron preguntas ni se intercambiaron palabras. Toda su vida transcurría automáticamente, cada pensamiento, cada acción, cada motivo oculto. Si la persona era considerada digna, el ángel asentía solemne y lentamente, y las puertas se abrían. La luz interior se derramaba como un torrente de vida. Y a lo lejos, oí el coro celestial, no música, sino una gloriosa bienvenida de todo el cielo, celebrando el regreso de un alma a casa. Pero cuando alguien era rechazado, no se decía ni una palabra. El ángel simplemente negó con la cabeza, y al instante apareció un feroz torbellino que se lo tragó entero. Su grito resonó, su llanto desgarró el corazón, y luego se desvaneció en el abismo infinito. Me quedé paralizado, presenciando una verdad aterradora. Nadie podía mentir en este lugar. Ningún secreto escapaba a los ojos de la eternidad. Ningún hecho quedó oculto ante el trono del juicio. Noté que muchos fueron rechazados. Solo unos pocos fueron aceptados, tan pocos que podía contarlos con una mano. Uno a uno se desvanecieron en la tormenta, y mi corazón se apesadumbró. Entonces sucedió algo que me impactó profundamente. Solo a una mujer entre ellos se le permitió entrar al cielo. Vestía con sencillez, sin un aspecto llamativo, sin una apariencia imponente, pero irradiaba una paz interior. Al cruzar la puerta, los ángeles prorrumpieron en alegres alabanzas,
sus voces como mil olas rompiendo contra las orillas de la eternidad. Solo que ella oraba sin cesar, perdonaba con generosidad, vivía en humildad, amor y santidad. No era famosa, pero era fiel. Esta es la vida que necesito. No podía hablar. Sentía un profundo dolor. Un dolor silencioso me invadió, pues comprendí que los estándares del cielo no son los del mundo. No se trata de la fama, ni de la actividad religiosa externa, sino de un corazón sincero ante Dios. Y supe que sin la misericordia del Señor, ninguno de nosotros sería digno. Jesús se volvió hacia mí, y su mirada ya no era dulce. Llevaba una seriedad silenciosa que me oprimió el pecho. Lucy, preguntó, ¿a dónde vas los domingos? La pregunta, tan simple a primera vista, me tomó por sorpresa. Respondí, Señor, voy a la iglesia a adorarte, pero... Hizo una pausa y luego respondió con una voz que retumbó como un trueno silencioso. Muchas iglesias en la tierra no me adoran. Cantan sobre mí, predican sobre mí, pero sus corazones están lejos de mí. Adoran a Satanás aunque sus labios aún pronuncien mi nombre. Me quedé atónito. Imágenes de iglesias abarrotadas, sermones cautivadores y coros apasionados inundaron mi mente. ¿Será que durante todos estos años fui solo un feligrés, engañado por una apariencia que carecía de verdadera presencia? Jesús me miró un instante más y luego dijo, solo unos pocos me adoran en espíritu y en verdad. Esas palabras me atravesaron el corazón como una cuchilla afilada. Empecé a comprender que Dios no se fija en las apariencias. No escucha los cantos ni admira los sermones elocuentes. Él se fija en el corazón. Y cuando las personas viven con la religión pero sin una relación viva con Él, no pertenecen a la luz. Se deslizan lentamente hacia la oscuridad. En ese preciso instante, toda la luz circundante se desvaneció. El espacio radiante desapareció, reemplazado por una densa oscuridad, tan densa que parecía tangible. El frío inicial se convirtió rápidamente en un calor abrasador. Oí gritos no muy claros, pero que resonaban como miles de almas clamando desesperadas a la vez. Temblando, pregunté, Señor, ¿a dónde vamos? Su voz era solemne. Al infierno. Debes ver esto para advertir a los demás. Entré en pánico. Cada nervio de mi cuerpo gritaba en resistencia, por favor, Señor, no quiero ir allí. Pero él no se rindió. Lucy, debes ir. Seguimos descendiendo, y capas de oscuridad me envolvieron. El aire allí no era como el aire terrenal. Era una presencia sofocante, tan pesada que sentía como si alguien me presionara el pecho. El hedor era abrumador, azufre, carne quemada y descomposición. Se me metió en la piel, obligándome a contener la respiración, aunque no había escapatoria. Al llegar abajo, vi gente gritando entre las llamas, pero no murieron. Sus cuerpos estaban quemados, ampollados, luego curados, solo para volver a quemarse en un ciclo interminable de tormento. Intenté apartar la mirada, pero los gritos eran demasiado fuertes, demasiado aterradores. Ninguno dejó de gritar. Ninguno tenía esperanza. Estas almas no solo sufrían dolor físico. Estaban atormentadas en su ser, como si cada error que habían cometido en la vida se hubiera convertido en un fuego inextinguible. Tenían los ojos inyectados en sangre, los brazos extendidos en desesperación, y sus gritos de auxilio no recibieron respuesta. Y me quedé allí temblando, sabiendo que este lugar era real y que millones de personas caminaban hacia él cada día sin darse cuenta. Quería taparme los oídos, correr, escapar, pero no pude. Jesús seguía a mi lado, pero no dijo nada más. Quizás porque todo lo que necesitaba entender ahora estaba dolorosamente claro. Esto no era una advertencia. Era la realidad, y sabía que nunca volvería a ser la misma. Señor, susurré temblando. ¿Qué es este lugar? La voz de Jesús era serena, pero llena de tristeza. Este es el infierno, Lucy.
Un lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles. Pero muchas almas han elegido venir aquí por desobediencia y rechazo. Me aferré con fuerza a su presencia, sabiendo que sin él, estaría completamente perdida en este lugar horroroso. Los gritos y gemidos de las almas malditas resonaban en el aire como una sinfonía de agonía, resonando en cada fibra y vena de mi cuerpo. Esta oscuridad no era solo ausencia de luz. Era una fuerza viva y palpitante que me envolvía y me constreñía, como si intentara asfixiar el alma misma. Los gritos eran implacables, como si el dolor no tuviera fin, ni pausa, ni descanso. En la densa penumbra, vi figuras humanas, ya irreconocibles como humanas, siendo destrozadas, quemadas y luego sanadas, solo para ser torturadas de nuevo en un ciclo eterno. Cada rostro estaba contorsionado por una angustia insoportable, cada ojo reflejaba una desesperación absoluta, como si hubieran derramado hasta la última lágrima, pero estuvieran condenados a llorar eternamente. Caminé entre ellos, pero cada paso parecía una batalla. El suelo bajo mis pies no era tierra. Era el aliento de almas retorciéndose, caliente como brasas, pegado a mis dedos, tan pesado que sentía que me derrumbaba. El aire no podía inhalarse ni exhalarse. Ya no era aire, sino una densa niebla de tristeza, arrepentimiento y horror. Cada respiración me golpeaba el corazón, y sentía que yo también me arrastraba hacia un torbellino de destrucción sin fin. La desesperanza en este lugar no era solo un sentimiento. Era la única verdad que me quedaba. No había luz, ni dirección, y sobre todo, ninguna esperanza. La emoción que me embargaba no era el miedo común. Era una desesperación tan profunda que sentía como si mi alma se desintegrara en polvo, flotando en la corriente de agonía sangrienta que lo inundaba todo. Podía sentir cada dolor de quienes me rodeaban, como si se filtrara a través de mi piel, me atravesara los huesos y consumiera cada aliento. Nadie aquí conservaba la más mínima chispa en sus ojos, solo un arrepentimiento persistente y la innegable realidad de que permanecerían aquí para siempre. De repente, un hombre me llamó la atención. Era diferente a las demás almas. Seguía gritando preguntas, intentando aferrarse a algo. Su rostro, aunque deformado por el dolor, mostraba la inconfundible marca de un remordimiento sin salida. Se arañó el rostro envuelto en llamas, y las palabras que profirió me atravesaron el corazón. ¿Por qué no me arrepentí? Pensé que tenía más tiempo. Señor, ¿por qué están aquí?, pregunté. Jesús respondió, estos son los que rechazaron mi oferta de salvación. Eligieron su propio camino en lugar de mi verdad, y ahora deben afrontar las consecuencias de esa decisión. En ese momento, comprendí el verdadero horror del infierno. No se trataba solo del tormento físico ni de las aterradoras visiones. Era la ausencia total de esperanza. Este era un lugar donde la desesperación reinaba suprema. Y la conciencia de esa realidad era lo más aterrador de todo. Nos adentramos cada vez más en el infierno, un lugar donde cada paso parecía hundirse en la oscuridad, donde los gritos se mezclaban con los gritos de las ballenas hasta que era imposible distinguir un alma de otra. Cada rostro retorcido, cada espíritu que se retorcía era una señal de alarma. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de presenciar. A lo lejos, vi una figura moviéndose. A diferencia de las otras almas que solo gemían o gritaban, esta figura danzaba. Pero no era una danza de alegría. Era un movimiento grotesco y distorsionado, como si cada articulación se estirara y retorciera bajo una fuerza cruel. Al acercarme, me quedé atónito. Era Michael Jackson. No lo reconocí por su rostro. Estaba desfigurado por el dolor, las cicatrices y el fuego. Lo reconocí por el guante blanco, el pelo quemado y los pasos de baile que una vez cautivaron al mundo. Pero ahora cada movimiento era una tortura. Los demonios que lo rodeaban chillaban, blandiendo látigos llameantes, obligándolo a seguir bailando. Gritaban palabras burlonas. Diviértete, canta, baila. Querías fama, ¿verdad?
Michael Jackson estaba rodeado de llamas que parecían azotarlo, causándole una agonía visible. Lloraba, implorando misericordia y perdón. Parecía estar en un estado constante de tormento físico y mental. Entre los llantos, escuché a Michael confesar sus pecados. Repetía una y otra vez que había engañado a la gente con su música e influencia. Habló del impacto que sus canciones tuvieron en los fans, de cómo habían imitado su estilo de vida y sus decisiones, muchas de las cuales ahora reconocía como perjudiciales. Parecía desesperado por una oportunidad para enmendar las cosas. La confesión de Michael fue desgarradora. Habló de que se dio cuenta de que su música e imagen habían engañado a la gente, desviándola del buen camino. Reconoció el poder que una vez tuvo y la responsabilidad que había descuidado. Sus súplicas de una segunda oportunidad estaban llenas de sincero remordimiento. El infierno es un lugar de dolor y tormento inimaginables. El aire está cargado de un hedor a carne quemada y azufre, lo que hace que cada respiración sea una lucha. Dondequiera que miraba, las almas eran atormentadas, sus cuerpos retorciéndose en agonía. Las llamas no cesaban. Lamían su piel sin cesar, provocando un dolor indescriptible que nunca terminaba. El suelo era abrasador y afilado como una cuchilla, clavándose en mis pies a cada paso. Criaturas vagaban por el lugar, aparentemente encantadas de aumentar el sufrimiento de los condenados. Incluso los sonidos eran insoportables. Los gritos de los atormentados resonaban sin cesar. Era un lugar donde cada sentido estaba bajo ataque, donde cada momento estaba impregnado de horror. La visión de las almas torturadas y los sonidos de su agonía se fundían en un paisaje de pura aflicción. En medio de este vasto océano de agonía, Michael Jackson sobresalía de una forma que desgarraba el alma. Su tormento era más intenso que el de quienes lo rodeaban, implacable y completamente absorbente. Se movía constantemente, no como un baile, sino con desesperación, con el cuerpo retorciéndose mientras intentaba escapar del fuego que se aferraba a él como un ser vivo. Extendía los brazos, arañando el aire como si buscara una cuerda para salir de la desesperación. Sus gritos resonaban con una desesperación descarriada. Lo siento. Nunca quise desviarlos. Su voz se quebró una y otra vez, implorando no solo clemencia, sino otra oportunidad para reparar el daño que su vida había causado. Pero no hubo respuesta, ninguna contestación. El fuego no se detuvo. El tormento no disminuyó. Sus intentos de redención fueron devorados por un silencio que gritaba más fuerte que cualquier voz. Estaba atrapado en un bucle sin fin. Su dolor, su arrepentimiento y la comprensión de la verdad llegaron demasiado tarde. Cada movimiento, cada grito, solo resaltaba el horror del infierno. Un lugar eterno de consecuencias, no solo por las acciones, sino también por la influencia. Caí de rodillas, conmocionado hasta la médula. En ese instante, la imagen de toda una generación apareció ante mí. Millones de personas que habían crecido cantando sus canciones, imitando sus pasos, vistiéndose como él, idolatrándolo. Alguna vez pensé que era la brillantez encarnada, una leyenda del talento, una voz para los que no la tenían. Pero ahora, no era una leyenda, sino una advertencia. Michael ya no era un artista a los ojos de la eternidad. Era un trágico monumento a lo que sucede cuando el hombre adora al hombre y olvida a Dios. Jesús me miró con ojos que reflejaban fuego y tristeza. Su voz era firme pero urgente. Adviérteles, Lucy. Muchos todavía lo siguen. Muchos todavía dejan que su voz guíe sus corazones. Pero esa voz nunca me condujo a mí. Los alejó. Esas palabras me quemaron como el fuego que acababa de presenciar. Entonces comprendí que el infierno no es solo un lugar de castigo. Es un lugar donde cada decisión que rechazó la verdad se revela por completo y cada influencia que descarrió a otros recibe su merecido. Al darnos la vuelta para irnos, el llanto de Michael se fue apagando, pero el recuerdo de su angustia y el peso de la advertencia de Cristo no me abandonarían jamás.
Más adelante, oí el sonido distorsionado y triste de una guitarra. Era una melodía que reconocí. Era de Bob Marley. Estaba sentado en una roca dentada, rodeado de llamas, con las rastas quemadas y las cuerdas de su guitarra rotas y colgando. ¿Por qué estoy aquí?, sollozó, con la voz llena de arrepentimiento. Creí que estaba difundiendo paz y amor, pero me engañé. Le pregunté, ¿qué quieres que la gente sepa? Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, dile que dejen de seguir mi camino. Creí en dioses falsos y conduje a otros a hacer lo mismo. Ahora estoy perdido para siempre. Diles que se arrepientan y regresen a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Jesús habló de nuevo, su voz llena de autoridad y dolor. Quienes lo idolatran, quienes glorifican su vida y se aferran a su música, siguen el mismo camino. Adviérteles, Lucy. Bob Marley gritó, oh, nunca creí que Jesús existiera. Mucha gente me dijo que yo era Dios, que había venido a cumplir la profecía de Jesús. Diles que se corten el pelo y crean en Jesús para que no terminen aquí. Dijeron que mis palabras se cumplirían, que eran profecías. Pero ahora estoy perdido para siempre. Entonces Jesús me dijo, todos los que celebran el 11 de mayo, el aniversario de la muerte de Bob Marley. Todos los que adoran y glorifican la imagen de Bob Marley, cuando mueran, aquí es donde vendrán. Diles, soy quien soy. Soy el Altísimo. Hago lo que quiero. En el infierno, se pueden oír todo tipo de gritos y llantos. Casi se puede sostener la oscuridad en la mano. La gente anhela arrepentirse. Pero para ellos, ya es demasiado tarde. A medida que avanzábamos, vi cada vez más almas en agonía. Pastores, misioneros, políticos, celebridades y gente común. Cada uno tenía una historia, una razón para estar allí. Muchos clamaban de arrepentimiento, deseando poder regresar a la tierra para arreglar las cosas. Pero era demasiado tarde. Nos adentramos en las regiones más oscuras del infierno, donde los gritos se fundían en una ola interminable de desesperación, y entonces lo vi, un rostro familiar que emergía entre el humo nebuloso y las llamas inquietantes. Era el pastor Albert, admirado por miles de personas en California. Era conocido como un predicador apasionado, con una oratoria serena y poderosa, que aparecía a menudo en televisión para proclamar la santidad y la fe. Incluso yo había escuchado sus sermones y me había conmovido. Pero ahora toda esa falsa gloria se había derrumbado. La visión que tenía ante mí era asombrosa. Albert ya no parecía humano. Estaba encadenado a una pared en llamas. Clavos oxidados se le clavaban profundamente en las muñecas y los tobillos, sujetándolo a un lugar de tormento interminable. Cada vez que intentaba gritar, demonios grotescos, rostros como máscaras humanas carbonizadas, cuerpos resbaladizos y con púas, le clavaban lanzas ardientes. Su gemido sonaba como el aullido de un alma destrozada. Vi sangre oscura rezumar, fundiéndose con las llamas, desprendiendo un hedor repugnante de traición sagrada. Me acerqué con horror silencioso y pregunté, con voz temblorosa, ¿por qué estás aquí? Se giró hacia mí, con los ojos llenos de dolor y remordimiento. Entre sollozos ahogados, forzó las palabras. Prediqué para mi propia gloria. Me importaba más el dinero y la fama que la salvación de otras almas. Usé el nombre de Dios para construir un imperio. Engañé a mi congregación, los animé a creer en un evangelio falso, y ahora debo pagar el precio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Una parte de mí aún no podía creer que el hombre que una vez estuvo en un púlpito, con la Biblia en la mano, ahora estuviera preso aquí como un impostor. Pero al mirarlo a los ojos, supe que no había excusas lo suficientemente fuertes como para ocultar la cruda verdad. Sentí el peso aplastante de una mentira sagrada. Un pecado que no solo destruyó su alma, sino que condujo a innumerables personas a la oscuridad. Me volví hacia Jesús. Sus ojos estaban tristes, pero llenos de justicia. Habló con firmeza y sin vacilar.
No puede regresar. Todo está terminado para él. Guardé silencio, sintiendo la gravedad de cada palabra que pronunciaba. Comprendí que servir en su nombre no puede ser un disfraz para la avaricia. El infierno no hace excepciones por estatus, ni ofrece misericordia por la reputación. Aquí la verdad se expone plenamente, y la justicia de Dios es absoluta. El Señor se volvió hacia mí, con voz solemne pero llena de urgencia. Lucy, debes contarle al mundo lo que has visto. El infierno es real, no una metáfora, sino un lugar que espera a quienes viven en el engaño, el orgullo y sin arrepentimiento. Muchos recorren este camino sin darse cuenta. Adviérteles, llámalos a que regresen, se arrepientan y me sigan. El tiempo se acaba. Con esas palabras, comenzamos a salir de la oscuridad. Cuanto más alto volábamos, más ligero me sentía. No porque hubiera escapado del horror del infierno, sino porque ahora tenía una misión. Los gritos aún resonaban a mis espaldas, desvaneciéndose lentamente, y la luz del cielo me envolvió de nuevo, elevándome del abismo para poder vivir, para poder testificar. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cuerpo, temblando y sollozando. Los recuerdos de lo que había presenciado eran vívidos e insoportables. Sabía que no podía callar. Mi mensaje para ti es este: el infierno es real. No es un lugar de descanso ni de reencuentro, sino un lugar de tormento y eterno arrepentimiento. Las decisiones que tomamos en la tierra determinan nuestra eternidad. Te lo ruego, regresa a Jesús ahora que aún hay tiempo. Búscalo con todo tu corazón y vive una vida que lo honre. Jesús es el único camino a la salvación. No tardes. La eternidad es demasiado larga para equivocarse. Así que el testimonio de Lucy ha llegado a su fin. Y, para ser honesto, estoy profundamente conmovido porque yo también solía idolatrar la música. Era una mujer negra que amaba la música y albergaba un sueño puro en su corazón. Sin embargo, Dios la eligió para presenciar una de las verdades más aterradoras de la eternidad. Esta historia no solo nos hace reflexionar sobre Michael Jackson. Nos impulsa a preguntarnos: ¿estoy realmente en el camino correcto? ¿Mi corazón pertenece realmente a Jesús o es solo una actuación religiosa? ¿He puesto la fama, la música y los ídolos por encima del Creador mismo? Creo que Dios usó a Lucy como una llamada de atención, no para condenar, sino para salvar. Y si aún respiras, aún escuchas estas palabras, entonces aún tienes oportunidad de cambiar. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela con tus seres queridos y suscríbete a Historias Bíblicas Eternas. Testimonios tan poderosos como este pueden seguir difundiéndose, sacudiendo a miles de almas que duermen en una fe falsa. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios. Nuestro equipo de oración orará por ti, específicamente por tu nombre. Y si la historia de Lucy te impactó, el siguiente vídeo te hará estremecer ante la visión que Dios le dio. Era una joven que luchaba contra una rara enfermedad autoinmune, atrapada en un dolor y aislamiento incesantes hasta que la vida misma se sintió sin sentido. Creía que cerrar los ojos pondría fin a todo sufrimiento, que todo se desvanecería en la nada. Pero en cambio, se vio arrastrada a un viaje aterrador, un camino que la condujo directamente al infierno. Y allí se encontró con alguien que nunca esperó ver, Michael Jackson. ¿Por qué una leyenda de la música fue condenada a un lugar tan horrible? Su escalofriante confesión te dará escalofríos. ¿Fue solo una alucinación o una verdad impactante que ha permanecido oculta todo este tiempo? Escucha este testimonio conmovedor y decídelo tú mismo. Hola, canal de Historias Bíblicas Eternas. Me llamo Chamel. Tuve esta experiencia en febrero de 2022. Recientemente, tuve el alivio de compartir mis vivencias. Me diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara y debilitante a los 20 años. Antes de empezar, sufría de fatiga crónica y dolor articular que empeoraba progresivamente. Las tareas cotidianas se convirtieron en desafíos monumentales y mi vida, antes activa,
se convirtió en una lucha constante contra mi propio cuerpo. Los medicamentos solo ayudaban hasta cierto punto. Los efectos secundarios a menudo eran tan debilitantes como los síntomas que pretendían tratar. La enfermedad no solo devastó mi cuerpo, sino que también me arrebató la vida que conocía. Perdí mi trabajo porque ya no podía seguir con las exigencias. Mis amigos, que al principio me apoyaron, comenzaron a distanciarse, ya que mi condición requería más comprensión y paciencia de la que podían brindarme. Entendía su incomodidad, pero eso no hizo que la soledad fuera más llevadera. El comportamiento de la gente hacia mí cambió drásticamente. Los desconocidos en público me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima cuando usaba bastón para caminar. Algunos incluso susurraban a mis espaldas, sin darse cuenta o quizás sin importarles que los oyera. Sin embargo, los momentos más dolorosos vinieron de quienes me conocían antes de enfermar. Antiguos amigos y conocidos decían cosas como, «No pareces enferma» o «¿Estás segura de que no es solo producto de tu imaginación?». Recuerdo un día particularmente duro en el que intenté unirme a una salida en grupo. Estaba emocionado por ver a mis amigos y participar en algo divertido. Pero en cuanto llegué, sentí el cambio. Las conversaciones se interrumpían al acercarme y se intercambiaban miradas sutiles. Al caminar hacia un café cercano, mi ritmo era más lento y se impacientaron. Alguien sugirió que me quedara en casa a descansar, disimulando su irritación con una falsa preocupación. Me sentía una carga, una extraña en un círculo al que una vez pertenecí. A medida que la enfermedad avanzaba, también lo hacía mi aislamiento. Las invitaciones a eventos sociales se volvieron escasas. Y las que recibía parecían más obligaciones de los demás que un deseo genuino de mi compañía. Pasé incontables horas sola, viendo cómo la vida transcurría sin mí desde la ventana de mi apartamento. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí, sofocándome en mi soledad. La desesperación se apoderaba de mí lenta pero inexorablemente. Lloré hasta quedarme dormida más noches de las que podía contar. Me atormentaba la idea de ser una carga para mis padres, las únicas personas a las que parecía importarles. Imaginé sus vidas sin mí, libres de la constante preocupación y estrés que mi enfermedad les causaba. Pensar en ello me proporcionó una extraña sensación de consuelo. Quizás estarían mejor. Una noche, mientras el dolor me atormentaba y el peso de la soledad me aplastaba el espíritu, decidí que ya no podía soportarlo. Sentía que me ahogaba en un océano de desesperación sin horizonte a la vista. La idea de acabar con todo parecía la única manera de encontrar paz. Me senté en mi escritorio, escribiendo mi última nota de consuelo para mis padres, con lágrimas manchando la tinta mientras intentaba expresarles mi amor y mis disculpas. Salí de casa en silencio, con cuidado de no hacer ruido, asegurándome de que mis padres no fueran interrumpidos mientras dormían. No quería que me oyeran salir. No quería que me detuvieran. Al salir, el aire nocturno me envolvió, fresco e indiferente, reflejando el vacío que se había instalado en mi alma. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no por la duda, sino por el peso de la decisión que había tomado. Caminé hacia el parque apartado, el único lugar que alguna vez me había brindado una sensación de consuelo. Siempre había sido mi escape, un refugio de un mundo que ya no tenía espacio para mí. Los árboles se alzaban como testigos silenciosos, sus ramas meciéndose suavemente bajo la tenue luz de las farolas. Podía oír el zumbido distante de la ciudad, pero se sentía como un mundo aparte, como si ya hubiera empezado a separarme de él. Durante semanas, me había estado preparando para este momento, recogiendo mis analgésicos poco a poco, escondiéndolas en un pequeño compartimento secreto de mi habitación. Cada vez que apartaba una, sentía que añadía una piedra más al camino hacia la libertad. La idea de consumir drogas parecía casi poética, una salida tranquila e indolora de una vida que se había vuelto insoportable. Sin drama, sin desorden, sin gritos de socorro. Solo un suave desvanecimiento, como un susurro que se desvanece en la noche. Encontré mi banco de siempre,
con los listones de madera desgastados por años de uso, y me senté. Me resultó familiar, me enraizó de una manera que casi me hizo reconsiderarlo. Casi. Metí la mano en el bolsillo y saqué el pequeño paquete de pastillas que había escondido cuidadosamente. Las vertí en mi mano y las observé. Cápsulas diminutas y discretas, cuyas superficies lisas brillaban tenuemente bajo la tenue luz. Parecían inofensivas, solo medicamentos, pero yo sabía que no era así. En mi palma estaba el poder de acabar con todo, de hacer desaparecer el dolor, de dejar de ser una carga, de encontrar por fin la paz. Una punzada de duda me atravesó, un breve atisbo de vacilación. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Había alguna posibilidad, alguna pizca de esperanza de que las cosas cambiaran? Pero entonces pensé en el mañana y el día siguiente, y en cada día de soledad insoportable que se extendía ante mí como un vacío infinito. Los médicos no tenían cura. Mis amigos se habían desvanecido. Mis padres, por mucho que me quisieran, merecían una vida libre de la preocupación y el estrés constantes de cuidar a alguien que se consumía lentamente. Tragando saliva con dificultad, reprimí mis dudas junto con el primer puñado de pastillas. Luego, otra y otra. Cada una un paso más cerca del silencio, de la paz que tanto anhelaba. A medida que las drogas hacían efecto, una pesada somnolencia se apoderó de mí, envolviéndome el cuerpo como una densa niebla. El dolor físico que me había agarrado durante tanto tiempo empezó a aflojar, disolviéndose en un extraño entumecimiento. Mis extremidades se volvieron pesadas, mi cabeza ligera, mi visión borrosa, los límites del mundo se suavizaron como si la realidad misma se disolviera a mi alrededor. Me recosté en el banco, mirando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban tenuemente, distantes e indiferentes, como diminutos pinchazos en un vacío infinito. La oscuridad se cernía sobre mí, envolviéndome en su abrazo, y con ella llegó una silenciosa sensación de alivio. Por fin, terminaba. Por fin, era libre. Mis pensamientos se dirigieron a mis padres. Mi último deseo fue que fueran felices y en paz. Quería que me recordaran no como una carga, sino como alguien que los había amado profundamente, alguien que había luchado con todas sus fuerzas, pero que simplemente estaba demasiado cansado para seguir adelante. Alguien que finalmente descansaba. El mundo a mi alrededor se desvaneció, mi cuerpo se hundió aún más en el abismo de la inconsciencia. Con un último suspiro tembloroso, cerré los ojos, dándole la bienvenida a la oscuridad que creía que me llevaría a un lugar más allá del dolor. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras la oscuridad me envolvía por completo, sentí algo más, una repentina e intensa ingravidez, como si me hubieran quitado un gran peso del pecho. El dolor, el sufrimiento, el agotamiento, todo se disolvió en la nada. Por primera vez en años, me sentí libre. Era como si me hubieran liberado del mundo físico. Pero estaba a punto de descubrir que la muerte no era la vía de escape que había imaginado. Mi viaje estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Abrí los ojos, esperando no ver nada más que un vacío infinito, un abismo negro que me tragaría por completo. En cambio, me encontré flotando sobre el banco del parque donde yacía mi cuerpo sin vida. La visión era surrealista, mi cuerpo inmóvil apoyado en los listones de madera, con los ojos cerrados y la piel pálida bajo la tenue luz de las farolas. Era una contradicción desconcertante. Estaba allí, pero no estaba. El mundo a mi alrededor se sentía alterado. Ya no era el mismo lugar familiar que había conocido en vida. Todo tenía una cualidad fantasmal y etérea, como si la realidad misma hubiera sido desprovista de color. Los tonos se atenuaron. Los bordes afilados del mundo físico se suavizaron, y un extraño resplandor lo iluminó todo, aunque no había una fuente de luz clara. No era ni cálido ni frío, solo una luminiscencia inquietante que hacía que todo pareciera real e irreal a la vez. Miré mi cuerpo, el cascarón vacío que una vez albergó mi dolor, mi sufrimiento, mi propia existencia. Ahora lo sentía distante,
como el viejo recuerdo de una persona que apenas reconocía. Todo el peso, las cargas de la vida, la agonía interminable que había definido cada instante de mi vigilia, todo había desaparecido, dejado atrás en esa figura inmóvil debajo de mí. Y, sin embargo, a pesar del alivio, una creciente inquietud se apoderó de mí. Por un instante, simplemente me quedé allí, suspendido entre dos mundos, sin saber qué hacer ni sentir. Sentía una innegable sensación de liberación, pero pronto fue superada por algo más. Una confusión profunda e inquietante. ¿Era la muerte o algo completamente distinto? El pensamiento me rondaba la cabeza, pero no encontraba respuesta. En cambio, solo sentí un desapego abrumador, como si me hubiera convertido en observador de un sueño del que no podía despertar. Entonces, ocurrió algo aún más extraño. Me di cuenta de que podía moverme. No caminando, ni haciendo ningún esfuerzo, sino simplemente con mi voluntad. Era como nadar en una corriente invisible, un deslizamiento ingrávido que me transportaba sin esfuerzo por el aire. No tenía el control. Me arrastraba, me guiaba una fuerza invisible. El parque, antes un lugar de confort y familiaridad, ahora me parecía extraño e inquietante. Los árboles, los senderos, el lejano zumbido del tráfico, todo parecía irreal, como una mera sombra del mundo que una vez conocí. Y de repente, ya no estaba en el parque. Vagué por el vacío durante lo que me pareció una eternidad, ingrávido y sin rumbo, hasta que me encontré en un camino vasto y árido, que se extendía infinitamente en la distancia. El cielo era tenue y descolorido, un vacío infinito sin sol, luna ni estrellas. No había horizonte, solo una extensión infinita de nada. Y no estaba solo. A mi alrededor había otras almas, cada una avanzando con el mismo movimiento constante e implacable. Eran figuras tenues y brillantes, sus formas casi translúcidas, como si apenas se aferraran a la existencia. Y, sin embargo, eran innegablemente humanos. Podía ver sus rostros, sus ojos hundidos y distantes. Ninguno habló. Ninguno me miró. Lo que más me impactó fue su forma de moverse. No fue por elección propia. No hubo vacilación, ni miradas atrás, ni interacción entre ellos. Los impulsaba algo invisible, algo que los impulsaba hacia adelante con una fuerza irresistible. Sus expresiones eran solemnes, resignadas, como si ya supieran a dónde iban y hubieran aceptado su destino. Al principio, el ritmo era lento, pausado, pero pronto me di cuenta de que íbamos a una velocidad anormal. Parecía como caminar en una cinta transportadora, donde cada paso cubría mucha más distancia de la debida. La urgencia aumentaba con cada momento. El camino empezó a estrecharse y una presión invisible pareció crecer a nuestro alrededor, obligándonos a avanzar más rápido. Cuanto más avanzábamos, más denso se volvía el aire, cargado de algo indescriptible. Una profunda sensación de inquietud se apoderó de mí. Mi confusión se transformó en miedo. ¿A dónde íbamos? ¿Qué nos esperaba al final de este camino? Intenté reducir la velocidad para resistir la tentación de comprender lo que estaba sucediendo. Pero no pude. Mi cuerpo, o la forma en que me encontraba, se negaba a obedecer. Era como si me hubiera convertido en un pasajero de mi propia existencia, atrapado en una marea imparable. El camino seguía serpenteando y descendiendo, sumiéndose en la oscuridad. Las sombras se cernían a ambos lados, extendiéndose de forma antinatural como seres vivos. Y entonces, al principio débil, lo oí, un sonido inquietante que se filtraba en el silencio opresivo. Al principio, no era más que un murmullo lejano, apenas audible en medio de la quietud antinatural. Pero a medida que avanzábamos, el sonido se hacía más fuerte, más claro, gritos de angustia, ballenas desesperadas, gritos torturados que resonaban en el vacío. Era algo que jamás había oído. No eran simples sonidos. Eran expresiones de tormento, crudas y sin filtro, llenas de un sufrimiento tan profundo que me calaba hondo, envolviéndome el alma.
Las voces no solo gritaban. Sangraban desesperación, irradiando un dolor sin fin, sin esperanza de alivio. Un escalofrío me recorrió. La comprensión se apoderó de mí lentamente al principio, luego con una claridad paralizante: este lugar, este camino nos llevaba al infierno. El pensamiento me provocó un escalofrío de terror, pero no podía hacer nada. No había escapatoria, no había manera de volver atrás. La fuerza que nos impulsaba era absoluta, ineludible. Y entonces el camino terminó. Una enorme puerta se alzaba ante nosotros. Una estructura imposible de metal negro retorcido. Su superficie estaba tallada con los rostros agonizantes de los condenados. Sus expresiones estaban congeladas en un tormento perpetuo. Sus bocas se retorcieron en gritos silenciosos. El aire a su alrededor latía con una energía tan oscura, tan sofocante, que la sentí oprimiéndome, aplastándome con una sensación de terror abrumadora. Quería correr. Quería despertar. Quería que esto fuera una pesadilla. Nada más que la alucinación de una mente moribunda. Pero no lo fue, y estaba a punto de descubrir que se escondía tras esa puerta. Dentro, la escena ante mí era más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado, peor que cualquier pesadilla, peor que cualquier representación del infierno que hubiera visto o del que hubiera oído hablar. Ríos de lava fundida serpenteaban por el desolado paisaje, atravesando la tierra irregular y abrasada como vetas de fuego. El resplandor del líquido proyectaba sombras misteriosas y parpadeantes sobre la tierra torturada, iluminando a las innumerables almas que se retorcían en una agonía interminable. Sus cuerpos se convulsionaban y se retorcían como si intentaran escapar de una garra invisible. Sus ojos hundidos se llenaron de terror y sufrimiento. Sus gritos desgarraron el aire denso y sulfuroso, una sinfonía impía de desesperación sin fin. El sonido era insoportable, no solo por su volumen, sino por el sufrimiento crudo y agonizante que transmitía. Cada voz estaba impregnada de un tormento que trascendía el dolor físico. Era algo más profundo, algo que les retorcía en lo más profundo. Figuras demoníacas se deslizaban y rondaban entre ellos. Seres monstruosos con formas grotescas que se retorcían y se movían a la luz del fuego. Se deleitaban con la agonía que los rodeaba, y su risa cruel resonaba como fragmentos de vidrio dentados que perforaban el aire. Sus ojos brillaban con malicia, resplandeciendo como brasas en la oscuridad mientras se movían entre las almas sufrientes, infligiendo un nuevo tormento con sádico júbilo. Blandían armas de dolor, látigos con púas que desgarraban la carne con cada latigazo, atizadores al rojo vivo que se hundían profundamente en la piel y otros instrumentos infernales creados exclusivamente para el sufrimiento. Los demonios no solo torturaban. Se deleitaban en ello, alimentándose de la desesperación de sus víctimas como si fuera su sustento. Algunas almas estaban encadenadas a enormes pilares ardientes, sus cuerpos consumidos repetidamente por las llamas, solo para regenerarse y arder de nuevo en un ciclo interminable de horror. Sus bocas se abrían en gritos silenciosos cuando el fuego alcanzaba su punto máximo, su agonía era tan inmensa que ningún sonido podía escapar de sus labios. Otros estaban sumergidos en vastos lagos de fuego hirviente, desapareciendo bajo la superficie antes de emerger de nuevo, jadeando por un alivio que nunca llegó. Sus gritos gorgoteaban a través de las olas fundidas, solo para ser silenciados por el rugido implacable y ensordecedor de las llamas. A dondequiera que miraba, no había nada más que sufrimiento. Un ciclo de tormento eterno, un lugar de castigo donde no existía piedad, ni alivio, ni escapatoria. Los demonios disfrutaban de su trabajo, sus sonrisas retorcidas se ensanchaban de alegría mientras ideaban nuevas y horrendas formas de atormentar a sus víctimas. Susurraban palabras crueles a los oídos de los condenados, burlándose de ellos, recordándoles sus pecados, profundizando su desesperación. El aire era denso, no solo por el humo y el acre olor a carne quemada, sino por algo más pesado, un peso aplastante y sofocante de desesperanza. Se aferraba a todo, filtrándose en mi alma, amenazando con consumirme en su abrumadora desesperación. Nadie imploraba clemencia porque no la había.
Nadie clamaba por salvación porque sabía que no llegaría. Este era un lugar donde hasta el último atisbo de esperanza se había extinguido por completo. Cuanto más me adentraba en este reino infernal, más intenso era mi horror. Mi mente apenas podía comprender la magnitud del sufrimiento, su interminable naturaleza. Esto era para siempre, y quienes estaban atrapados allí lo sabían. Y entonces, en medio del caos y el tormento, mis ojos divisaron una figura solitaria en la distancia. Se mantenía apartado de los demás, sin retorcerse ni agitarse en agonía como los demás, pero aún rodeado de un aura de sufrimiento tan intenso que era casi visible. Al acercarme, se me cortó la respiración. Michael Jackson. Estaba solo, separado de las masas de almas atormentadas, pero atado por su propio y singular castigo. Incluso desde la distancia, podía sentir el inmenso peso de su sufrimiento, algo más profundo que el dolor que había visto infligir a los demás. Y entonces, como si percibiera mi presencia, lentamente volvió la mirada hacia mí. Y en sus ojos, vi algo que me estremeció como nunca antes había visto en el infierno. Mientras permanecía paralizado, contemplando la figura solitaria frente a mí, un silencio inquietante pareció instalarse en esa parte del infierno. Michael Jackson no se desgarraba como las demás almas. No gritaba, aunque su dolor era evidente en cada fibra de su ser. Su otrora icónica presencia se había reducido a algo casi irreconocible. El hombre que había cautivado a millones con su música y talento ahora estaba encadenado, con el cuerpo atormentado por el sufrimiento. Pesadas cadenas ennegrecidas le ataban las muñecas y los tobillos, latiendo como si estuvieran vivas, apretándose cada vez que se movía, confinándolo a la pequeña plataforma quemada sobre la que se encontraba. Su ropa estaba hecha jirones, quemada y rasgada, apenas se ajustaba a su frágil cuerpo. Su piel mostraba marcas de quemaduras, evidencia de tormentos que nunca cesaban. Su rostro, una vez admirado por millones, estaba contorsionado por la tristeza, no solo por el dolor, sino por un profundo e implacable arrepentimiento. Mientras dudaba, debatiéndome si hablar o no, se giró hacia mí. Sus ojos, lo que vi en ellos, me estremecieron el alma. Contenían un tormento más profundo que el sufrimiento físico, un dolor incurable, la certeza de lo que había perdido, de lo que había hecho y de lo que nunca podría escapar. Entonces habló. Su voz, antes suave y llena de música, ahora era un débil orsearo, como si cada palabra le costara un inmenso sufrimiento. Vendí mi alma al diablo, dijo con un tono lleno de angustia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Sentí que se me cortaba la respiración. Aunque ya había comprendido el horror de este lugar, escuchar esas palabras de sus propios labios lo hizo aún más real. No podía negarlo. Michael Jackson había hecho un trato, uno que le había costado mucho más de lo que jamás imaginó. Tragó saliva con dificultad, como si intentara superar el inmenso dolor que le causaba hablar. Sus ojos brillaron con algo más allá del arrepentimiento. Desesperación. Fama, fortuna. Lo tenía todo, continuó, con la voz quebrada. Pero nunca era suficiente. Quería más y más hasta pertenecerle. Bajó la mirada, su cuerpo temblando como si reviviera el momento que selló su destino. Creí tener el control. Creí que tomaba mis propias decisiones, pero no. Me estaban utilizando. Quise apartar la mirada, pero no pude. Respiró lenta y temblorosamente y continuó. Me dijeron que sería la más grande, que mi influencia sería inigualable, que sería recordada para siempre. Su expresión se ensombreció, pero no me dijeron el precio. No me dijeron qué pasaría después. Sus cadenas se tensaron de repente, tirándolo de rodillas. Jadeó de dolor, pero no salió ningún grito de sus labios, como si ya estuviera demasiado destrozado para gritar. Y entonces el tormento reanudó. Un rayo de fuego abrasador apareció desde arriba, iluminándolo como un foco. Pero esta luz no solo brillaba. Quemaba.
Se movía con él, impidiéndole escapar. Comprendí lo que era. Michael Jackson estaba para siempre en el escenario. Pero esta no era una actuación para fans apasionadas. Era un castigo, una burla. Los demonios del público se burlaban y reían, sus rostros grotescos iluminados por las llamas. Gritaban acusaciones, insultos. Cada crítica, cada susurro de duda que había escuchado en vida, se amplificaba y se le devolvía. Las palabras lo atravesaban como dagas. Destino superior. Marionette. Creíste que te amaban. Las voces se superponían, distorsionadas, interminables. Michael intentó taparse los oídos, pero las cadenas se tensaron aún más, obligándolo a retroceder. Su cuerpo se convulsionó mientras el fuego quemaba su carne, pero nunca lo consumió. Su piel se regeneró, solo para volver a quemarse. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor y el hollín. Pero los demonios solo rieron con más fuerza. Su castigo era la exposición eterna, un reflejo distorsionado de la vida que había vivido. Obligado a ser observado, obligado a actuar, eternamente bajo los focos. Y entonces llegó la peor parte. Un espejo enorme apareció ante él. Pero este no era un espejo cualquiera. No reflejaba su ser físico. Reflejaba su alma. Y lo que sea que vio en él lo hizo retroceder de puro horror. No, no, por favor, otra vez no, susurró, su voz apenas audible en el caos que lo rodeaba. Lo vi forcejear, con todo su ser desesperado por apartar la mirada, pero incapaz. El espejo lo obligó a revivirlo todo. Cada compromiso, cada momento que ignoró su conciencia, cada trato hecho en la sombra, cada alma inocente que había engañado con su influencia. Lo peor de todo fue la comprensión en sus ojos. No había escapatoria, ni segundas oportunidades, ni redención, solo tormento eterno. Sentí una profunda tristeza en mi pecho. Había idolatrado a este hombre. El mundo lo había idolatrado. Y sin embargo, allí estaba, caído, destrozado, sufriendo de una forma que nadie podía imaginar. Quería preguntarle si deseaba haber hecho algo diferente. Pero ya sabía la respuesta. Su rostro lo decía todo. Lo había dado todo, y ahora no tenía nada. El fuego se encendió con más fuerza, y de repente, una fuerza oscura me arrastró hacia atrás. Lo último que vi fue la expresión atormentada de Michael Jackson. Su voz se perdió en el viento infernal susurrando, no cometas el mismo error. Y luego la oscuridad. Entonces comencé a sentir como si una energía me jalara hacia arriba. Mientras me arrepentía, al igual que la primera atracción que sentí que me llevó al infierno, la misma atracción comenzó a arrastrarme hacia arriba. Era una fuerza que no pude resistir. Tan repentinamente como había descendido a la oscuridad, ahora ascendía a la luz. Los gritos y las ballenas de los condenados se desvanecieron en la distancia, reemplazados por un silencio inquietante. El peso opresivo de la desesperación que me había aferrado en el infierno comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de ligereza casi abrumadora. No entendía qué estaba pasando, pero de una cosa estaba seguro, salía del infierno. El polo se hizo más fuerte y la oscuridad a mi alrededor empezó a disolverse en una luz brillante y cegadora. El intenso calor del infierno se desvaneció, reemplazado por una sensación fresca y tranquilizadora que me envolvió como un abrazo suave. Y entonces, en un instante, recuperé la consciencia. Las paredes blancas y estériles de la habitación del hospital aparecieron a la vista. El personal médico calificó mi recuperación de milagrosa. Hablaban en voz baja, intercambiando miradas de incredulidad mientras me revisaban las constantes vitales. Según todos los razonamientos médicos, no debería haber sobrevivido. Me contaron cómo se me había parado el corazón, cómo habían hecho todo lo posible, y aún así seguía sin reaccionar. Y entonces, contra toda expectativa, regresé.
Era evidente que nadie había previsto realmente este desenlace. Por la forma en que me miraban las enfermeras, por cómo los médicos revisaban mis historiales una y otra vez, buscando una explicación, ya me habían dado por perdido. 2 días después, mientras me sacaban del hospital en silla de ruedas, el mundo exterior parecía transformado. El cielo se extendía interminablemente sobre mí, con un azul impactante que parecía más intenso y profundo de lo que jamás había notado. Nubes blancas y esponjosas se movían perezosamente, su lento movimiento extrañamente relajante. El calor del sol rozó mi piel, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, realmente lo noté. El aire era fresco, trayendo consigo el suave susurro de las hojas en la brisa, el sonido distante de risas, el tranquilo murmullo de la vida que continuaba a mi alrededor. Era como si todo se hubiera renovado. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no era el mundo el que había cambiado. Era yo. Era como si viera la belleza del mundo por primera vez. En ese momento, sentí una inmensa paz y la presencia de un poder superior amoroso y sin prejuicios. Empecé a trabajar con niños con necesidades especiales. Había una pureza y una conexión espiritual en estos niños que me conmovieron profundamente. A pesar de sus dificultades, sus espíritus parecían irradiar una cercanía a lo divino de la que quería formar parte y nutrir. Llegué a comprender la gravedad del suicidio y cuántas personas nunca tienen una segunda oportunidad como la que tuve yo. Sin mi experiencia cercana a la muerte, podría haber sido otra estadística trágica. Mi misión ahora es compartir con los demás que existe una fuerza amorosa que se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Es crucial buscar ayuda y no sufrir en silencio. No hay vergüenza en buscar apoyo, y siempre habrá alguien dispuesto a escucharte y ayudarte. Si te sientes desesperanzado, te animo a cambiar de mentalidad. Un cambio de perspectiva puede transformar tu vida. Acepta la creencia de que eres valioso y amado. La vida se trata de experimentar, aprender de nuestros errores y crecer. Cada uno de nosotros está en un viaje único, y cada alma tiene valor. Recuerda, eres amado y nunca estás solo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal para seguir al tanto de las experiencias cercanas a la muerte de otras personas. Gracias. Si este mensaje te resuena, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias conmovedoras y creando un espacio para conversaciones abiertas y sinceras. Activa la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras nuevas publicaciones. Juntos. Explorar lo invisible, celebrar lo milagroso e inspirarnos unos a otros para vivir con amor, fe y asombro.